Los Anunnaki y las tablillas sumerias, dioses o reyes. Hace aproximadamente 7000 años, cuando gran parte del mundo aún vivía en aldeas primitivas, en la fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates comenzó a gestarse una de las culturas más extraordinarias de la humanidad, Sumer. No sabemos con certeza de dónde vinieron sus primeros habitantes. Algunos arqueólogos creen que evolucionaron de comunidades agrícolas locales. Otros sostienen que llegaron de regiones lejanas, trayendo conocimientos técnicos y religiosos que ninguna otra cultura poseía en ese momento. Hacia el 4500 a.C., las primeras aldeas comenzaron a transformarse en ciudades-estado, como Eridu, Uruk, Ur, Lagas y Nippur. Estas urbes, rodeadas de murallas, eran centros de comercio, religión y administración, dominadas por templos monumentales, los zigurats, que se elevaban como escaleras hacia los dioses. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme hacia el 3300 a.C., grabando sobre tablillas de arcilla registros comerciales, leyes, himnos religiosos y epopeyas como la de Gilgamesh. Crearon el primer sistema legal, perfeccionaron la rueda y el arado, desarrollaron el calendario y técnicas avanzadas de irrigación que les permitieron controlar las aguas de los ríos y transformar el desierto en campos fértiles. Su política se organizaba en ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un lugal, rey, o ensi, gobernador sacerdote. Aunque competían por el poder, compartían lengua, cultura y religión, venerando a un extenso panteón de dioses, con Anu, el dios del cielo, como máxima autoridad divina. Hacia el 2300 a.C., Sumer cayó bajo el dominio del Imperio Acadio, liderado por Sargón de Akkad, quien unificó Mesopotamia. Tras la caída de este imperio, los sumerios vivieron un último periodo de esplendor durante la tercera dinastía de Ur, antes de sucumbir definitivamente a los amorreos y a la decadencia ambiental provocada por siglos de agricultura intensiva. Su identidad política desapareció, pero su legado cultural sobrevivió en Babilonia, Asiria y más allá. Y entre todos sus logros y mitos, uno sigue provocando debate miles de años después: la historia de los Anunnaki. En las tablillas sumerias, los Anunnaki son descritos como los que del cielo a la tierra vinieron. Eran jueces del destino, guardianes del orden y figuras de autoridad suprema. ¿Eran dioses mitológicos? ¿Reyes humanos elevados a la categoría divina? ¿O visitantes reales con un origen que va más allá de este mundo? Si la primera civilización de la historia registró su existencia con tanto detalle, ¿por qué hacerlo si fueran simples invenciones? La palabra Anunnaki proviene de An, dios del cielo, y Nunnaki, descendencia real. Literalmente, los descendientes de An o los que del cielo a la tierra vinieron. Para la arqueología oficial, es un título honorífico que describe el origen divino de ciertos gobernantes. Para los investigadores alternativos, como Secharia Sitchin, es una afirmación literal: seres que llegaron desde el espacio, posiblemente del planeta Nibiru, trayendo conocimientos de astronomía, ingeniería y genética. En un texto atribuido a Nippur se lee: An y Enlil establecieron los Anunnaki sobre la Tierra, para decidir el destino de los hombres. ¿Estamos frente a poesía religiosa, o ante el testimonio de un encuentro con seres que realmente descendieron del cielo? El listado de los reyes Anunnaki, hallado en varias copias, relata los reinados de los monarcas sumerios antes y después del gran diluvio. Antes de la catástrofe, las cifras son asombrosas. Alulim de Eridu, 28.800 años. Enmenluana de Bat Tibira, 43.200 años. Después del diluvio, los reinados se acortan drásticamente. Para la historia oficial, estas cifras son simbólicas. Para otros, son la prueba de que estos reyes no eran humanos comunes, sino seres longevos por naturaleza o por tecnología. Si era simbólico, ¿por qué no usar números más creíbles? ¿Qué mensaje querían dejar en piedra? En la evidencia visual, relieves y sellos muestran a los Anunnaki como figuras humanoides, altas, con túnicas decoradas, barbas elaboradas y, en muchos casos, alas. En sus manos, a menudo sostienen un misterioso bolso sumerio, presente también en culturas como la olmeca y la tolteca.
El sello cilíndrico BA243 parece representar el sistema solar con todos sus planetas, incluido uno más allá de Plutón. Este sello tiene más de 4000 años. ¿Cómo pudo una civilización antigua conocer cuerpos celestes invisibles a simple vista? En el mito de la creación humana, en el Atrahasis se narra que los dioses menores se rebelaron contra las tareas forzadas. Los Anunnaki, para sustituirlos, crearon al hombre. Mezclad la arcilla de la tierra con la esencia de un dios. Así formaremos al hombre, que llevará el yugo del trabajo. Para la ciencia, es un mito. Para otros, un relato de ingeniería genética antigua. Si hubo manipulación genética en nuestro origen, ¿fue por amor o por control? La historia de los Anunnaki no es un relato aislado enterrado en las arenas de Mesopotamia. Cuando miramos más allá de Sumer, encontramos ecos sorprendentemente similares en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia. Historias que, aunque narradas con otros nombres y símbolos, repiten la misma estructura. Seres poderosos que descienden del cielo, interactúan con la humanidad, transmiten conocimientos y luego desaparecen, prometiendo regresar. Egipto, los Neteru y las dinastías divinas. En las crónicas egipcias más antiguas, especialmente en la lista de reyes de Manetón, se habla de un tiempo en el que los Neteru, los guardianes divinos, gobernaron Egipto durante miles de años antes de la llegada de los faraones humanos. Estos Neteru no eran espíritus etéreos, sino figuras físicas que caminaban entre los hombres, enseñando astronomía, medicina y arquitectura. Entre ellos, destaca Osiris, descrito como un rey civilizador que llegó desde las aguas para unificar las tierras y dar leyes. ¿No recuerda esto a los Anunnaki gobernando las primeras ciudades sumerias? Mesoamérica, Quetzalcóatl y Viracocha. En las leyendas aztecas y toltecas, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, desciende del cielo para enseñar a los hombres la agricultura, la escritura y las artes. Curiosamente, al igual que los Anunnaki, se le describe como un maestro y legislador, no solo como un dios distante. En el altiplano andino, los incas hablan de Viracocha, un hombre alto, con barba y túnica blanca, que emergió del mar para civilizar a los pueblos y que un día se marchó prometiendo regresar. ¿Cómo es posible que culturas tan lejanas compartan la figura de un visitante celestial civilizador? India, Devas, Asuras y los Vimanas. Los antiguos textos védicos, como el Mahabharata y el Ramayana, relatan guerras y alianzas entre los Devas, seres celestiales, y los Asuras, seres poderosos pero rivales. Estos textos describen naves llamadas Vimanas, capaces de volar como un cometa en el cielo y de moverse entre mundos. No se trata de metáforas simples. Los textos incluyen descripciones técnicas de su construcción y funcionamiento. ¿Podrían estos relatos ser el equivalente indio a los Anunnaki, con tecnología avanzada interpretada como divinidad? Si estas culturas no tenían contacto directo entre sí, ¿cómo es que sus mitos describen visitantes celestiales con funciones tan similares? ¿Son estos relatos el eco de un mismo acontecimiento vivido por toda la humanidad, o una coincidencia cultural imposible de probar? La historia oficial, aquella que aprendemos en la escuela y que se repite en los manuales académicos, nos dice que los Anunnaki son simples creaciones mitológicas, fruto de la imaginación de una sociedad que buscaba explicar el mundo que la rodeaba, que sus relatos son alegorías y que las cifras imposibles, las imágenes extrañas y las coincidencias con otras culturas no son más que metáforas religiosas. Pero, cuando uno observa con atención, las piezas parecen encajar de otra forma. Vemos que las tablillas sumerias no eran meros cuentos para entretener, eran registros administrativos, históricos y legales. Vemos que otras culturas, separadas por océanos y milenios, cuentan historias sorprendentemente similares. Seres que llegan del cielo, enseñan a los humanos y moldean civilizaciones. Vemos que en la lista de reyes sumerios se habla de reinados que desafían toda lógica biológica y que en los sellos cilíndricos aparecen sistemas planetarios que, oficialmente, no podían conocer. ¿Es posible que todas estas coincidencias sean fruto del azar? ¿O podría ser que nuestros ancestros realmente interactuaron con seres avanzados, y que sus relatos son la forma más fiel que tenían de preservar esa memoria? Si esto fuera cierto,
cambiaría todo lo que creemos saber sobre nuestro origen. Significaría que la humanidad no surgió sola, sino que fue guiada, acelerada o incluso creada por inteligencia externa. ¿Y si esa inteligencia existió aquí hace miles de años? ¿Qué pasó con ella? ¿Se marcharon, como dicen tantas leyendas, prometiendo regresar? ¿O siguen aquí, observándonos desde las sombras? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, y tal vez esa sea la parte más inquietante. Podríamos estar viviendo en un mundo que solo creemos conocer. La historia podría ser mucho más antigua, más compleja y más interconectada de lo que jamás imaginamos. ¿Y tú, después de conocer las pruebas, los relatos y los paralelismos, qué crees? ¿Fueron los Anunnaki simples dioses mitológicos, reyes de carne y hueso, o los herederos de una verdad que aún no nos atrevemos a aceptar? Tal vez los Anunnaki fueron dioses, o quizá reyes con un poder tan inmenso que la historia los transformó en leyenda. Entre las líneas de las tablillas sumerias, aún resuena una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Quiénes eran realmente, y por qué vinieron a nuestro planeta? ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima.